Ramiro, ¿nos puedes contar 5 datos para entender el tema de Siria? Bueno, el primero es que Siria es un país que tiene una composición religiosa peculiar, ¿no? La casta gobernante es de la corriente alawita, que es una rama de la corriente chiita, que es la corriente minoritaria del Islam. El Islam está dividido en dos grandes corrientes, los sunitas y los chiitas. Dentro de los chiitas hay una rama que son los alawitas. Esta es una rama que, al igual que el chiismo, demanda que los jefes religiosos estén emparentados con el profeta, más precisamente con su yerno Ali. La casta gobernante en Siria es alawita y la minoría de la población, el 14% más o menos, son alawitas y el 74% aproximadamente son sunitas, ¿no? Eso es uno de los detonantes del conflicto, ¿no? Una casta religiosa minoritaria que gobierna y una mayoría de otra corriente en Islam que se ha levantado por otros motivos, además, ¿no? Por motivos de doble económico, rechazo al autoritarismo de Bashar al-Assad, el presidente, y también porque en general ante la primera manifestación de descontento que fue protagonizada por unos jóvenes con unos grafitis en las redes, atizó demasiado la represión. Entonces hay un cóctel de elementos que han detonado esta protesta, que además también es una suerte de contagio de las revueltas árabes que ha habido en la región desde hace un par de años. Un segundo elemento es que el gobierno sirio es un gobierno dinástico, es decir, el presidente Bashar al-Assad es hijo de Hafez al-Assad, ¿no? Hafez al-Assad murió en el 2000 y antes había entrado al gobierno desde que el año 83, ¿no? Entonces son el padre y el hijo que están en el poder, lo que configura un gobierno dinástico, autoritario, ¿no? Que deja pocos espacios para la oposición, hay pocos partidos políticos. Eso era otro detonante de la protesta, pero es una situación similar a la presentada en Túnez, en Egipto, o en Yemen, donde los gobernantes eran autoritarios. El poder giraba, en el caso de Egipto, en torno a los militares, en el caso de Siria, en torno a una familia. En el caso de Túnez también era una familia, pero era el esposo, digamos, el que gobernaba, Ben Ali. En el caso de Siria es el papá y el hijo, ¿no? Es algo así como en Corea del Norte, ¿no? Entonces son un régimen de origen dinástico, autoritario, con centralismo y cerrazón política, ¿no? Un tercer elemento para entender la crisis siria es la presencia de armas químicas, ¿no? Eso ha sido lo que ha detonado la reacción de Estados Unidos, la amenaza de ataque, esta suerte de crisis de nervios geopolítica que tuvo lugar hace cerca de un mes en torno al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Ahora se ha comprobado que las armas químicas se usaron en contra de una parte de la población y por eso se generó todo este revuelo internacional que casi acaba con una intervención armada no autorizada por la ONU en Siria. Entonces el tercer elemento, después de esta pelea entre minorías religiosas, este origen dinástico del gobierno y la presencia de armas químicas en el Estado sirio, que además no ha firmado la Convención contra las Armas Químicas, la Convención Internacional contra las Armas Químicas, ya te van configurando tres elementos que explican la actual situación. La otra cuestión fundamental es la posición geográfica de Siria. Siria es un país que está en un punto conflictivo Oriente Medio, ¿no? Tiene frontera con Israel, tiene frontera con Turquía, tiene frontera con Irak, está cerca de Irán, es un aliado de Irán, ¿no? Tiene frontera con el Líbano, ¿no? Entonces es un país que, si bien no tiene ingentes recursos petroleros, casi no tiene petróleo, ¿no? Sí es importante porque es un país aliado de Irán y es un lugar donde el petróleo transita. Hay un proyecto para sacar petróleo desde Irán vía un gasoducto que pasaría por Siria y Líbano, ¿no? Y además tiene conexiones con el grupo chiita Hezbollah, que está en el Líbano y que es un grupo que constantemente ataca a Israel y que maneja casi alguna de las fronteras del Líbano. Entonces es un país ubicado en una zona estratégica y con alianzas, digamos,
preocupantes para otros sectores del propio mundo árabe, ¿no? Y de Occidente, ¿no? Vínculos con Irán, vínculos con el grupo chiita Hezbollah, ¿no? Vínculos incluso con Hamas en Palestina, a pesar de que Hamas es un grupo sunita, ¿no? Y además estas fronteras calientes que creo que es lo que amortiguaron la posibilidad de que el país sea atacado desde hace un par de años, ¿no? Un quinto elemento es que precisamente por ser un país chiita, ¿no? De los pocos que hay en el mundo árabe, en el mundo musulmán, ¿no? Es un país que tiene relaciones problemáticas con otros países de la región árabe. ¿Cuáles son los países chiitas en la región árabe? Son Siria, que es chiita alawita, ¿no? Curiosamente, un país donde hay mayoría chiita y minoría sunita gobernante es Bahrein, que es una isla del Golfo Pérsico. Y el otro país donde hay, en el mundo árabe, donde hay presencia chiita importante, que incluso está en el gobierno, es Irak. Además está Irán, que no es un país árabe, pero es un país de la vecindad. Entonces, los chiitas dentro del mundo musulmán son una minoría. Islámico, ¿no? Y en Irak, donde también hay una importante cantidad de chiitas que están incluso en el gobierno. Además está Irán, que no es un país árabe, pero es un país de la vecindad que también es una potencia chiita, un país importante. Entonces, los otros países importantes de la región, como Arabia Saudita, por ejemplo, no ven con buenos ojos el crecimiento del poder chiita en la región, ¿no? La alianza de Irán con Siria, por ejemplo, es algo que le preocupa a Arabia Saudita, ¿no? Lo mismo que a Jordania y otros países, pero principalmente a los países más fuertes de la región, ¿no? Entonces, eso también es un quinto elemento que gravita en la crisis siria. La oposición que tiene Siria, incluso dentro del mundo árabe, ¿no? La Liga Árabe, que es el organismo que agrupa a los 22 países de la región árabe, estuvo a favor de que Estados Unidos ataque Siria sin autorización de la ONU. Los únicos dos países que se opusieron fueron Egipto y Líbano. Egipto porque es un país que tiene también problemas internos y mostrarse a favor de una intervención armada que venida desde afuera podría ser algo riesgoso para este país. Y el otro país que se opuso fue el Líbano, que es casi un satélite de Siria, ¿no? Entonces, creo que esos 5 elementos configuran y explican un poco lo que estaba aconteciendo en estos momentos en Siria, ¿no?